Buenas tardes, somos estudiantes de la UENIT. Mi nombre es Carmen Sáenz Méndez. Yanidi Gutiérrez Arias. Silvia Gándara. En la tarde de hoy estaremos hablando sobre el pensamiento, las habilidades del pensamiento, pensamiento convergente y divergente y la importancia de la estimulación del pensamiento divergente en las aulas. Hablando del concepto de pensamiento, el pensamiento es una experiencia interna e intrasubjetiva a través de la cual podemos abstraer, discriminar, inferir, inventar, encontrar respuestas, resolver problemas, analizar, reflexionar, lo cual se manifiesta mediante la elaboración de hipótesis, razonamiento y emisión de juicios. Esto es según Labarrère, 1994. De igual manera se define como la capacidad de enfrentarse a un problema, conocerlo, resolverlo y anticipar las consecuencias de la conducta sin realizarla. Implica una actividad global de la estructura cognitiva mediante los mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión y aprendizaje. Es decir, que el pensamiento es esa capacidad que tiene el ser humano de resolver problemas, de analizarlos, de reflexionar acerca de ellos y acerca de las posibles consecuencias que se pueden presentar. Asimismo, nos encontramos con las habilidades básicas de pensamiento, que son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información, facilitan la organización y reorganización de la percepción y la experiencia, constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico, crítico, creativo y valorativo, se aplican a cualquier situación de aprendizaje y se da en la vida cotidiana. Ellas ayudan a la comprensión, la formulación de inferencias, la predicción y la solución de problemas. Es decir, que estas habilidades le permiten al ser humano tener esa capacidad de análisis crítico, de resolver esos problemas de forma correcta, por decirlo así, de tener esa capacidad de buscar soluciones ante esos problemas que se nos presentan a diario y darle una mejor solución. De igual manera tenemos los tipos de pensamiento. Tenemos el creativo y reflexivo. En el pensamiento creativo puede ser entendido como el pensamiento y la posibilidad o como el uso consecuente de la capacidad autoorganizativa del cerebro. El pensamiento reflexivo permite ordenar las ideas y tomar conciencia de ellas. Su autor, John Dewey. Como segundo pensamiento tenemos convergente y divergente. Tenemos que el pensamiento divergente, es decir, el que produce variabilidad, produce nuevas posibles contestaciones múltiples de la información disponible. En contraposición, el pensamiento convergente produce singularidad, solo busca la contestación más correcta. Su autor, Wilson. Como tercero tenemos lineal o lateral. Podemos decir que el pensamiento lateral es un tipo de pensamiento creativo y perceptivo. Como su nombre lo indica, es aquel que nos permite movernos hacia los lados para mirar el problema con otra perspectiva. Y esta es una habilidad mental adquirida con la práctica del pensamiento lineal. Se caracteriza por el análisis y el racionamiento. Su autor, De Bono. Tenemos también el pensamiento januiciano. Se relaciona con trabajar dos temas de forma simultánea. También le llaman pensamiento homoespacial. Es en el cual une dos ideas aparentemente conflictivas o que se incluyen entre sí para producir la novedad. Y su autor es Rutherford. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las diferencias entre pensamiento convergente y pensamiento divergente. El pensamiento divergente, se caracteriza porque se rige de patrones, es decir, siempre lleva una secuencia establecida y no explora, busca lo cierto y lo correcto, excluye nuevas rutas para seguir la rutina. Es decir, que no se abren o no abren campo para nuevas experiencias o nuevos métodos de aprendizaje. Utiliza la secuencia del ABC, se mueve con propósito definido y analítico.
responde a un proceso finito y se conforma con la manera conocida, es decir, que no se da el espacio de investigar. El pensamiento convergente rompe estructuras existentes, se inquieta por lo nuevo, es decir, que no se queda con lo que está establecido, sino que siempre está en movimiento, siempre está inquietado a buscar nuevas ideas de métodos de aprendizaje, abre nuevas vías y experimenta. Utiliza la secuencia ABCD o BCDA, es decir, que no se rige por un patrón, sino que él mismo investiga, él mismo explora, él mismo busca que el estudiante sea capaz de producir y de crear. Puede moverse sin ningún propósito y responde a un proceso probable e incursiona nuevas maneras. Bueno, siguiendo aquí con la importancia de la estimulación en el aula del pensamiento divergente, creo que la importancia se enfatiza más que todo en que los docentes deben crear estrategias o hacer actividades que fomenten ese tipo de pensamiento, como qué estrategias o qué actividades. Considero que deben sacar al niño más de ese aula o de ese espacio monótono donde se encuentran y sacarlos a explorar, niños que exploren, no siempre llevarle unas actividades planificadas, sino que llegar al salón con la disposición que tengan los estudiantes, es decir, que ellos sean los que tomen la iniciativa para realizar las actividades y que ellos propongan qué actividades quieren realizar. Entonces, considero que los docentes o las personas encargadas de los niños y niñas, agentes educativos como se llamen en primera infancia, deben estar en la capacidad de tener esa disposición, más que todo en la disposición de enseñar a los niños de esa forma. Tenemos actividades rectoras como se llaman en la primera infancia, contamos con exploración del medio, el juego, la literatura, que son actividades que le permiten a los niños y niñas obtener aprendizajes significativos. ¿Por qué razón? Porque si el niño se saca de ese espacio o de ese aula a explorar, el niño fácilmente con lo que encuentra en el entorno puede crear un aprendizaje o nuevos conceptos que los va a elaborar por su propia cuenta. Que eso está en contraposición con lo que es el método tradicional que comúnmente se maneja o se sigue manejando a pesar de que se han creado diferentes teorías y han creado tantas métodos acerca de esto, se sigue manejando ese método tradicional porque muchas veces vamos a las aulas de clase y encontramos que el profesor o el docente tiene esa actividad planificada sin tener en cuenta, por decir así, el interés que tenga el estudiante. Entonces debemos apuntarle a una educación pues más como de explorar, de ambientar espacios, tener espacios enriquecidos donde el estudiante crea su aprendizaje por su propia cuenta. Nosotros debemos ser orientadores, no debemos ser el que rige y que impone el aprendizaje. Como ejemplos de qué manera podríamos nosotros, así como les mencioné anteriormente, el juego es una herramienta eficaz, puesto que el niño que juega tiene esa capacidad. Si por ejemplo, el niño juega una ronda y en esa ronda mencionamos animales, él puede identificar de pronto allí los sonidos y entonces de esa manera podría el niño aprenderse los sonidos y de pronto no de la forma tradicional como se viene manejando. Los ambientes pedagógicos, depende de la forma como nosotros organicemos los espacios donde vamos a atender a esos niños y niñas, pues también influye mucho porque si tenemos, por ejemplo, las sillas organizadas en fila, pues ahí estamos indicándole al niño que siempre va a ser de esa misma forma. Mas, sin embargo, si de pronto organizamos el espacio con colchonetas, con cojines, el niño ya tiene otra expectativa y va con otra idea de ese aprendizaje. La exploración del medio, pues se puede también, ¿de qué manera? Se saca al estudiante del aula y nos vamos al patio, nos vamos a la calle, y encontramos diversos materiales del medio, una hoja seca, un pedazo de madera, una piedra y podemos irle preguntando al niño qué tipo de actividad o qué representa eso para algunos y estoy tan segura que si hacemos ese experimento, estamos seguras de que todos los niños no nos van a dar la misma respuesta. Entonces debemos apuntarle ese tipo de cosas y de esa manera estamos fomentando la creatividad. Ahora bien, considero que es más aún importante la parte de la literatura o la lectura como tal que se debe fomentar y es una recomendación que daríamos nosotras pues
pues en acuerdo mutuo de que, que se debería implementar no solo en las aulas ni solamente en los CDI o hogares infantiles como se llamen, sino que desde las familias, de los hogares se debe implementar la lectura como esa actividad diaria para que los niños cuando llegan a esa etapa escolar tengan esa capacidad de análisis crítico, esa capacidad de razonar y capacidad de enfrentarse a ese tipo de situaciones que se presentan a diario y resolverlas de manera asertiva. Entonces, esa sería una de las recomendaciones que dejaríamos. La compañera pues estaría... Sí, también que los docentes se doten de herramientas, que reciban capacitaciones, que se capaciten, que no por lo menos tengan una sola estrategia de enseñar a los niños, sino pues que tengan varias estrategias. Entonces, pues esa sería una recomendación, otra recomendación, que los docentes se capaciten y que pues no sea una situación todos los días en el aula sea monótono, como decía la compañera acá, sino pues que tengan diferentes, pues un día lo sacamos del salón, otro día hacemos ronda, otro día le llevan objetos, de pronto un arma todo en una mesa y ellos pues allí para empezar un día de clase y ellos les gusta mucho armar, los arma todos. ¿Qué pasa? De que allí ellos van y empiezan pues ellos empiezan su jornada de clase en un ambiente pues creativo y ellos pues así pienso que ellos van a dar más en lo que le queda de la jornada escolar. Además es importante crear espacios como escuelas de padres donde se formen a estos mismos para que puedan implementar estrategias desde sus casas, porque el aprendizaje no solamente se da en el plantel educativo, sino también la educación sabemos que primero comienza en casa. Entonces, también es importante que por lo menos los niños en casa tengan espacios de lectura, espacios de creatividad, espacios de investigación, para así garantizar un mejor aprendizaje y tengamos pues estudiantes y personas para un futuro completas en cuanto a la educación. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias.